Saludos, familia, amigos, y bienvenidos al podcast de transformación con tu amigo, el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Junior. Aquí todos los miércoles trayéndote una palabra de transformación que te añade valor para que le puedas añadir valor a otros. Aquí en una sección, estamos en esta sección tan especial de relaciones que transforman con un amigo, pastor, apóstol, y ya no es solo un invitado de nosotros, sino yo digo que ya es parte del elenco de Amén. podcast de transformación, porque siempre nos está apoyando y transformando nuestras vidas. Pero antes de darle la introducción al invitado, el apóstol Jesús Muñiz, quiero que Rigo nos salude rapidito. Salud y bendiciones a toda esa audiencia que está por ahí de Spotify, los de YouTube y los que nos siguen viendo y siguen entrando por ahí para seguir en este programa semana tras semana de podcast de transformación. Y es un privilegio estar aquí con nuestro apóstol Jesús Muñiz, como toda semana, ¿verdad? Con el pastor Omar Mojica. Así que vamos para adelante, bendiciones. Gracias, Rigo, gracias. Y aquí pues ya no necesita mucha introducción, como dije, ya es parte del elenco de No, no, varios ya. programas. Nuestro amigo y apóstol Jesús Muñiz. Salúdanos, apóstol, antes de entrar en este tema. Pastor Mojica y el evangelista Rigo, ¿verdad? Es una bendición. Una vez más, tal como tú bien estás diciendo, ya son muchas las veces que hemos estado compartiendo en este podcast de transformación y le puedo añadir, ¿verdad? De bendición a muchas personas que nos ayuda a seguir entendiendo la palabra, ¿verdad? Que debemos entender para la vida presente, para nuestras decisiones. Así que agradezco la invitación del pastor Omar Mojica y la del evangelista Rigo Junior. Y aquí estamos para una vez más tener nuestras conversaciones, ¿verdad? Que se ponen candentes y buenas, pero sabemos que van a ser de gran edificación en esta noche. Así que le damos la bienvenida. Denos algunos minutos, preste mucha atención porque vamos a estar compartiendo principios, vamos a estar entregando llaves, vamos a estar poniendo un poco de sabiduría en un universo de gran sabiduría, ¿verdad? En donde Dios sigue levantando su propio cuerpo a través de personas con diferentes expresiones y estos mecanismos, estos medios, todos estos las redes sociales, todos los medios donde podemos alcanzar muchas personas. La iglesia en este tiempo ha tenido una mayor conciencia de utilidad en el reino. Una de las características más importantes es reconocer la utilidad de las cosas. Pablo habló siempre y cuando hablaba de las personas decía, esta persona me fue útil, así que el término útil es bien importante y la iglesia tiene que entender que todas estas redes sociales, todos estos programas de transmisión, todo lo que nos puede llevar a que usted nos esté mirando ahora por el teléfono o quizás en el televisor, una iPad, una computadora, reconocemos que podemos ser útiles para que usted pueda tener un mayor entendimiento, ¿verdad? De aquellas cosas que el Señor ha ido revelando a su corazón y nosotros pues vamos a hablar un poquito de sabiduría. Así que gracias, Pastor Mojica, gracias a todos los amigos que siguen este programa. Gloria al Señor. Gracias, gracias, apóstol. Y queremos saludar directamente a las personas de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y los que nos están viendo a través del canal de YouTube del pastor Mojica de Paz. Los que nos están viendo por YouTube habrán visto en las espaldas mías un video de introducción donde apóstol, nosotros lo ordenamos a un artista gráfico y parte de los videos que tomó eran los que estaba usted. Así Muy que bien, después él me dijo, mira, vi que había un invitado. No, ese es mi apóstol, déjalo ahí. muy bien, muy bien. Déjalo Ese- ahí, no lo saque. Déjalo ahí. Él es parte del elenco de transformación. Gloria Y a Dios. hemos preparado para el día de ustedes en este conversatorio, vamos a conversar, vamos a Ujú. crecer, Sí, vamos a compartir ideas, vamos a crecer, ser instruidos. Una
de las cualidades que a mí me gusta cuando siempre converso con el apóstol Muñiz es cuando podemos desmenuzar esa palabra, porque Ujú, cuando la palabra tiene la intencionalidad de Yes. mencionar un detalle, ujú, es importante. Es por, o Ujú, sea, si el escritor fue inspirado por Dios y el hombre se puso de pie, él estaba sentado, tal ujú. silla era color brown, estaba al cielo está enviándote un mensaje mucho más profundo de lo que tú puedes leer. Amén. Y por Amén. eso es que el apóstol dijo, pedimos que pongan atención, porque vamos a ser intencionales en este tema que lo hemos titulado Restaurando, una restauración genuina. Restauración genuina. Una restauración genuina no es simplemente dar una declaración, eso está bueno, sino nos vamos a unos principios de transformación y Amén. vamos a utilizar parte del texto base, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4. No lo voy a leer porque es extenso. Vamos a Ujú. tomar algunas partes de esa restauración que tuvo Moisés. Esa Es restauración. pastor, es importante y apóstol que esto es un podcast de transformación. Es importante que te detengas, aunque vas a pensar que hay algo personal, pero es algo, como semana tras semana hablamos, que es algo de transformación, porque es una historia que tal vez cuando la escuches te va a chocar, pero es porque estamos listos para ser transformados. Lo es. Gloria a Dios. Muy bien. Así que apóstol, estamos listos. Sabemos que Moisés fue un hombre que desde su nacimiento, Ujú. fue marcado con una asignación y un propósito tan tremendo que él habían mandado a matar a los niños de ese tiempo, de ese momento, A todos varones. los niños. Ujú, Y la ujú, madre se atrevió a tomar una decisión sumamente difícil, Ujú, ujú, arriesgándose a que muriera. Pero ella dijo, esta es la única oportunidad que tiene, al menos le voy a extender un poco más la vida. ujú. Si muere, Sí, no es señor. por mano del sistema, sino dentro de la agua. Ya eso es otra. Eso, de hecho, eso es otro tema, ¿verdad? Y lo podemos también tocar cuando estamos hablando. Es importante lo que ambos están trayendo, porque, de hecho, recientemente en el día de yo reuní, tuve una reunión con los líderes y una de las llaves que le entregué al final es de 6 puntos que le llevé fue aprender de otros líderes. A ver, le estaba invitando. Nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable al nivel de que cuando leemos el liderato de todos estos personajes en la Biblia, no lo debemos mirar solamente como dato histórico. Pues Moisés hizo esto, Noé levantó X, no. Abraham salió por aquí, entró por allá. Todo eso es bueno, pero no cumple con todo lo que nosotros como líderes tenemos que tener presente en la vida de otros líderes, ¿verdad? Tenemos que ir a profundidad como Dios llamó a estas personas, como Dios las sacó del entorno, particularmente cuando hablamos de Moisés, la vida de Moisés en sí, ¿verdad? Desde su nacimiento fue una traumática, ¿verdad? Él nace bajo una amenaza de muerte. Visualice por un momento ese bebé en esa canasta, en un río. Yo quiero que usted piense que eso no era un lago, era un río. Así que ujú, lo primero que tenemos que tener presente es que esa canasta estaba recibiendo el ímpetus de las corrientes de ese río. Eso era uno de los ríos ujú, más poderosos de Egipto. Tenía diferentes contactos y parte del contacto que tenía era con la casa real, ¿verdad? Donde vivía Faraón, la familia de Faraón, etcétera. Pero pensemos por un momento que este niño no, dice la Biblia que no podía ya ser más guardado, ¿verdad? Cuando miramos los textos rabínicos, era porque había tanta luz en este niño por causa del propósito por el cual había nacido que ya ese hogar era tan alumbrado que la madre no lo podía
ocultar. Así que eso es un dato importante que lo debemos entender. Para salvar la vida, esta madre tiene entonces que crear, y junto a su hermana, a la hermana de Moisés, entonces crean esta canasta, este niño expuesto, se expone a las corrientes del río, visualice por un momento los vientos, las condiciones, los animales, el riesgo, el peligro. Aunque usted no lo cree, este niño estaba sintiendo. Está comprobado que cuando un niño está en el vientre de una madre, siente las palabras, siente el rechazo, siente las situaciones externas, peleas, malas palabras, todo lo va asimilando. De igual manera, cuando este niño es puesto en la canasta, pues está expuesto a todos estos peligros, aunque el dato histórico no dice que el niño se estaba quejando. No obstante, y aunque Dios estaba guardándolo y Dios mismo lo estaba dirigiendo al palacio para que cayera en las manos de la hija de Faraón, quien entonces se iba a encargar de introducirlo en otro proceso traumático. Primero nace en un lugar, luego es expuesto, ¿verdad? Y soltado por causa de la amenaza, tiene que pasar todo ese proceso de las corrientes, todo ese proceso fue un proceso traumático. Yo lo he llamado, cuando lo enseño ayer en la iglesia, pastor, lo llamo traumático. Así que ese niño estaba asimilando cierta presión, llega a la casa de Faraón, allí en la casa de Faraón es expuesto, prácticamente pasa a ser un príncipe de Egipto. Así que crece, pero antes de eso, dice que la hija de Faraón se lo envió a una israelita para que lo pudiera terminar de criar. Así que el niño es echado en las aguas, es recibido por Faraón, es constituido como un príncipe, pero es devuelto otra vez al pueblo de Israel. Así que ahí entra en otro proceso más de aprendizaje. Luego que el niño crece, es devuelto de regreso a la casa de Faraón. Todos estos abruptos y todas estas salidas, pastor, fueron salidas traumáticas, fueron, Entradas y es salidas. como cuando usted saca entradas y salidas que fueron entonces desarrollando una identidad, desarrollando una personalidad. Y esa personalidad era la que entonces, porque este niño ya había nacido con una asignación especial, es la personalidad que se va creando y formando hasta el momento que entonces es llamado luego de otros procesos más traumáticos que pasó. Así que cuando está en el palacio, lo próximo que se tiene que someter Moisés es en su adolescencia, en su preadolescencia, en su juventud, hasta que va creciendo, es que tiene entonces que someterse a la escuela de Egipto. ¿Por qué? Porque al ser casi un hijo de Faraón, tenía que ser preparado como un faraón. Así que el establecimiento de este niño y este joven mientras va creciendo es la preparación para ser el próximo faraón de Egipto. Mm. No obstante, toda esta preparación y todos estos procesos y todos estos traumas, ¿verdad? Que se fueron creando, van desarrollando una personalidad, van desarrollando una identidad con unos fuertes, pero una identidad también con unas debilidades. Y un día, dice la escritura, que cuando él salió a visitar a sus hermanos, fíjese que ahí entonces nos confirma que la preparación o el tiempo que estuvo en la casa hasta que fue destetado, él sabía que los esclavos eran sus hermanos. Entonces dice que salió a visitar a sus hermanos y porque fue conducido por su corazón. Así que había una lucha, habían dos escuelas tratando de establecerse la vida de este hombre. Y cuando llega entonces a visitar los hermanos, hay un dato en la escritura, en el libro de los Hechos, luego podemos compartir, ¿verdad? En las notas, esa porción bíblica, creo que es en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en una exposición que hace el apóstol Pablo ante uno de los gobernantes. Y allí entonces Pablo explica que fue conducido por el corazón a visitar los hermanos. Y cuando ve que uno de los egipcios estaba abusando, entonces él procede a matar a este egipcio
¿Por qué? Porque había una lucha de personalidad. Estaba Ujú. tratando de gobernar una personalidad y otra personalidad también estaba tratando de gobernar. Por eso es importante, pastor, que en la vida de nosotros como creyentes esto se vaya desarrollando, ¿verdad? En el pacto o en el antiguo pacto se conocía como restauración. Así que la Ujú, restauración podemos mencionarla aquí de una forma correcta, porque ya en el Nuevo Testamento no existe el término restauración. En el nuevo pacto, lo que nos ha sido dada es una nueva vida. No obstante, cuando esta vida completa no está gobernando nuestra vida, nos ocurren cosas similares a las cosas que ocurrían en los episodios o en las escenas del Antiguo Testamento, como estaban ocurriendo con Moisés. Así que Moisés llega a esta escena conducido y llevado por el corazón o seducido por su alma, entonces mata al Egipto y su propio corazón le da la idea de tomar ese cadáver y esconderlo debajo de la arena. No obstante, la arena no fue hecha para cubrir cadáveres, ¿verdad? Podemos cometer muchísimos errores y esconderlos debajo de la ujú, arena, pero la arena no fue hecha para eso. Así que la arena revela el cadáver, la arena revela la evidencia del delito y entonces al otro día Moisés regresa a visitar a sus hermanos, porque volvemos a lo mismo, había una lucha. Él quería ser el próximo faraón, pero dentro de él había una unión a ese pueblo. Y cuando trató de poner orden entre dos israelitas que estaban peleando, en ese mismo momento, uno de los israelitas le dice, pero tú vienes a poner orden cuando tú mataste a un egipcio. Y ahí ujú, entonces Moisés se da cuenta de que había sido descubierto su delito. Y entonces todo esto llega al faraón. El faraón entonces establece una orden de ejecutarlo, de matarlo, porque había cometido un asesinato. Y me imagino que dentro de todo ese ambiente, como muestran las películas, que se acercan un poco a lo que son los datos reales de lo que ocurrió, ¿verdad? Con toda la interpolación que se le pone, pues ujú. él tiene que huir al desierto y Moisés entonces está 40 años. Así que le vamos a sumar otro proceso más, eh, unos 40 años que estuvo entre Egipto, entre ser destetado, entre lo que fue la salida traumática. Vea que todo nuestra personalidad es el desarrollo de toda una vida, ¿verdad? Quizás no nos Ujú, han puesto en una canasta, pero nosotros quizás hay gente que nos está escuchando que desde el vientre fueron puestos en canastas y tuvieron que pasar el ujú, Niágara en bicicleta y todo eso fue desarrollando, ¿verdad? Una influencia en las emociones y fueron creciendo y estas son las cosas, pastor, que tenemos y evangelistas que tenemos que mirar a la hora, ¿verdad? De observar antes de dar estos pasos de entrar a lo que es el llamado de Dios como ministros, porque es importante porque vamos a tocar de lo que es el capítulo 3 como usted mencionó. El capítulo 3 es la culminación ya de 80 años. Ya en el capítulo 3 Moisés tiene ya 80 años, luego de haber llevado, conoció a Séfora, su suegro lo recibe, etcétera, etcétera. Y entonces llega un día que ya entonces el clamor de los hijos de Israel llega a la presencia de Dios y entonces Dios, y eso lo podemos leer en el capítulo 12 en el último verso, dice que cuando llegó el día, a que ya hay cosas, ¿verdad? Y planes que tienen unos días. Y todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios, pues por eso es que las cosas a veces ocurren de repente y parece que ujú. son cosas nuevas, pero es que abrimos nuestros ojos y podemos ver la parte primordial y esencial que tenemos dentro de lo que es el propósito de Dios. Y entonces Moisés está apacentando las suegras de, Moisés, de su suegro Jetro, y allí entonces Moisés observa lo que es como un árbol, lo que la Biblia llama, dice que y se le apareció el ángel de Jehová, eso es el versículo 3 en una llama de fuego en medio de una zarza. Esto es un árbol, ¿verdad? Y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y esto llamó la atención Ujú, porque el sentido común o lo natural, se supone que si un árbol se enciende en fuego, se Ujú, consuma automáticamente. Y esto llama entonces la atención de Moisés, porque Moisés venía de una escuela que él conocía todas estas cosas. Más adelante vamos a ver que él tiene que enfrentar la magia. De hecho, todas estas prácticas del mundo de la potestad de las tinieblas, porque eran prácticas del sistema egipcio, y él tiene que enfrentar, y ahí es donde la vara de Dios, porque ya en ese momento no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, y luego vamos a explicar por qué ujú, era antes era la vara de Moisés y cómo pasa a ser la vara de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios transformó y trabajó con la autoestima y la personalidad de Moisés. Pero en ese momento particular se dan varias dinámicas que son importantes, que toda persona, y esto lo voy a decir con el corazón en las manos, ¿verdad? Todavía yo, después de 11 años de ser pastor, todavía hay muchas cosas que Dios sigue trabajando en mi vida, ¿verdad? Pero si usted tiene la oportunidad, si usted está pensando, si usted está planificando, si Dios lo ha llamado, es importante que miremos la vida de Moisés en el sentido que podamos aprender, ¿verdad? La manera como Dios trabaja con nuestra personalidad antes de darnos una asignación o antes ujú, de ubicarnos o llamarnos para hacer algo particular. ¿Qué es lo que vemos durante históricamente? Que Dios le da una palabra, ¿verdad? Y no voy a dudarlo, un profeta le da una palabra a alguien y rápido sale corriendo a levantar algo, a hacer ujú, algo. Y no es que esté mal, no vea como que estoy juzgando eso. Dios trabaja como Él quiere y sus caminos, ¿verdad? Pero también Dios, como tú estás diciendo, Omar, Dios es un Dios intencional. Entonces, Él tiene algo estructurado. Dios es un Dios de orden, un Dios de planes. Pero antes de ubicarnos en ese plan, eso es como yo lo he explicado en la iglesia, es como cuando una persona es contratada, ¿verdad? Como un empleado de una compañía, es contratada para trabajar en esa compañía. Ese empleado no puede llegar allí a decir, mira, esa pared ahora la vamos a pintar de verde, o vamos a ujú, cambiar la misión y la visión. No, no, nosotros estamos en un reino en donde hay asuntos que no están en la mesa de cambio ni de evaluación. Así que esto es un reino ujú, estructurado, esto es un sistema de gobierno, hay una palabra, hay una constitución en donde ya las cosas están establecidas. Así que si usted sabe o si usted desea saber cómo funciona este reino, usted tiene que darle disciplina y tiempo a la lectura de la palabra. Y no tan solo leer, sino ver la intención de la palabra, como decía el pastor Mojica. O sea, el espíritu, ¿qué intención tiene esa palabra? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Dios lo llamó de esta manera? ¿O por qué Dios entonces le dice que es lo próximo que quisiera mencionar? Porque en ese momento cuando la atención de Moisés es llamada, entonces el Dios entonces le dice, haz un alto y quítate la sandalia de tus pies. Ahora, ujú, ¿por qué es importante entender o qué significaba el aspecto de las sandalias? Pues esas sandalias representaban o estaban, ¿verdad? Aunque no estaba todo el polvo del camino recorrido, pero sí representaba, ya había una porción, había una representación. Así que nuestras sandalias representan, ¿verdad? Esa representación del camino de una antigua vida. Y Dios le dice, mira, quítate esas sandalias porque el lugar donde estás es santo. Ahora, este aspecto de un lugar santo, ¿verdad? Tenemos que ampliar y verlo, porque esto no es cantar por cantar. Yo me acuerdo que antes quita la sandalia porque el lugar que pisa santo es, pues sí, esto está bien, está bonito, se acerca y podemos disfrutar ese momento, pero eso tiene una explicación. Así que ujú, este aspecto de ese lugar santo, bueno, número uno era un lugar consagrado, eso no lo podemos sacar de la ecuación, ujú. pero también lo que Dios le estaba diciendo a Moisés con esa representación de ese polvo del camino de tu vida pasada, de esto vamos a empezar. Y entonces es donde Dios comienza a trabajar con la personalidad de Moisés
y con la vida pasada de Moisés. Aspectos que deben ser observados por nosotros para ver cómo Dios trabaja de forma en lo que podemos, ¿verdad?, hoy decirle como un proceso de poder asegurarse que ese proyecto que él le quería entregar era demasiado valioso, ¿verdad? Porque hoy podemos entender que lo que él estaba protegiendo era al hijo que estaba en los lomos de ese pueblo. Recuerden que Israel fue escogido para traer al Cristo. Una vez el Cristo viene, de dos pueblos hace uno. Así que ese privilegio único para ese pueblo en la cruz deja de tener el mismo sentido que tenía en el pasado. Entonces, aquí Dios lo llama, se quita, pero comienza el proceso de una restauración más profunda. Y es donde entonces el pastor Mójica, ¿verdad? Quiere que yo abunde un poco más porque cuando Dios comienza a describir la asignación, escuche bien porque esto es bien importante, comienza a describir la asignación. Una de las cosas que Moisés tenía en las manos era la vara. Ahora, ¿qué era la vara? ¿Por qué Moisés tenía la vara en sus manos? Bueno, número uno, ya Moisés prácticamente era un patriarca, ¿verdad? Y tenía una responsabilidad y había sido escogido por Dios y también era un pastor de ovejas, así que tenía unas multifunciones y tenía también una vara. Ahora, ¿por qué estas personas tenían una vara? ¿Por qué los patriarcas tenían una vara? En la vara, y de forma tradicional, ¿verdad? Está comprobado que estas personas escribían la historia. Piense por un momento, y todo eso lo he mencionado para que usted entienda la razón de las respuestas de Moisés a la oferta de Dios. Así que tenemos que entender que había una oferta y tenemos que entender que se tenía que dar una respuesta, pero a la misma vez Dios quería asegurarse que lo que contenía esa oferta eh, cayera o estuviera en las manos de un mayordomo o un administrador que estuviese totalmente sano. Así que cuando Dios comienza a describir su oferta o el proyecto de vida que era liberar a su hijo, ¿verdad? A Israel, ahí estaba el Cristo. Entonces Moisés comienza a hablar y a poner delante de Dios una cantidad de excusas, ¿verdad? Como hacemos nosotros. Dios nos llama y comenzamos a decir, no podemos, no tenemos, no sé hablar, y todo esto lo hizo Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés no podía ver la oferta de Dios y veía sus limitaciones? La razón era porque él estaba prácticamente casi semi rodilla, estaba observando la zarza, estaba sostenido en la vara. Y esto que yo le estoy explicando lo podemos entender porque una de las cosas que Dios le dice es que tienes en las manos. ¿Por qué? Porque Dios identifica y Dios siempre va a identificar lo que alimenta nuestras excusas. Escuche bien, cuando nosotros nos mantenemos en círculos de no puedo, no sé hablar, no tengo los recursos, esa no es la verdad, porque Dios es un Dios que tiene todo lo que nosotros necesitamos y cuando Él nos llama, tiene todo lo necesario. Así que Dios no es un Dios de escasez. Y cuando Moisés, ante la oferta de Dios, comienza a poner muchas excusas, lo primero que Dios identifica es y dice, Él está mirando todo lo que le ha pasado en el pasado. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que Él estaba mirando? Porque entre lo que Él estaba mirando a Dios en la salsa y en esa conversación, visualice por un momento que usted está frente a la presencia de Dios y usted está viendo, pero de las cosas que usted está viendo también es una vara. Así que si estaba viendo esa vara, en esa vara estaban escritos todos los datos históricos de Moisés. Porque yo desde el principio le expliqué todo el proceso histórico de Moisés? Porque eso mismo que yo le expliqué era lo que estaba escrito en la vara. Así que
Mientras Dios le estaba dando la oferta y le estaba hablando, Moisés estaba observando, fui lanzado y abandonado en el río. Fui sometido de forma traumática a un proceso cultural del pueblo de Israel. Luego fui sometido a un proceso cultural traumático del pueblo egipcio. Luego maté al egipcio. Luego salí huyendo. Luego estuve 40 años en el desierto. O sea, cuando tú vienes a ver la suma de toda esa historia, más una mente no renovada, créame que jamás, jamás podremos ver la oferta de Dios como una razón importante entre lo que nosotros somos y lo que Dios nos está invitando a hacer. Yes. Entonces, cuando Dios identifica la causa, porque Dios siempre, si hay algo que hace nuestro Dios es llevarnos a ver las causas. Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Cuando él le dijo, Mm. no puedo, no tengo, fui esto, no sé hablar, ¿Qué voy a lo hacer? otro, lo otro, ¿qué voy a hacer? La gente no me quiere porque Moisés tenía tantos traumas que de hecho cuando al final él estaba tan preocupado que él decía, los ancianos no me van a creer, el pueblo no me va a creer, Faraón no me va a creer. O sea, todo ese trauma emocional de una identidad que había sufrido y que había sido el resultado 80 años de un proceso traumático. Visualice por un momento. Y en esa vara estaba escrito todo porque tradicionalmente ellos escribían todas las cosas que le habían pasado. Abandonado, traumado, rechazado, huí, fugitivo en el desierto, luego prácticamente casi esclavo de mi suegro. Todo eso estaba escrito en esa vara. Y entonces Dios identifica la razón, porque Dios, cuando Dios quiere hacer algo, Pastor Mojica y Evangelista Rigo, lo va a hacer. Por eso la gente que nos está escuchando tiene que entender que lo importante es estar abiertos y no encerrarnos detrás de excusas, porque cuando usted se observa constantemente dando excusas, es porque hay una vara de historia del pasado, hay un pasado que está entre usted y Dios. Y cuando ese pasado se interpone entre nosotros y Dios, entonces se levanta un árbol de excusas y de muchas razones de limitaciones. Y Moisés, entonces, entre Dios, entre la salsa, tiene esa vara, él estaba tratando de ver, y ahí es donde, pastor, tenemos que entender por qué de nuestras luchas. El por qué muchas veces nos sentimos, el por qué, porque a veces lo único que estamos haciendo es, en vez de abrazar la vida que tenemos en Cristo, estamos abrazando la historia de nosotros. Estamos abrazando lo que nos enseñaron nuestros padres, estamos abrazando nuestros fracasos, estamos abrazando nuestros dramas, estamos abrazando todo lo malo que nos han hecho, estamos abrazando todo eso. Entonces Dios le dice, mira, mijo, coge eso que estás abrazando y suéltalo. Mira, papaíto. Mira, papaito, suelta eso al piso. Y entonces ocurre algo particular. Le estoy dando todo el dato para que entonces después ustedes puedan abordar, ¿verdad? Y te he visto, pastor, ahí anotando, así que ya mismo vienes con un WhatsApp. Y cuando, y cuando entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él tira la vara, y hay algo particular que ocurre con esa vara. Y es que esa vara termina convirtiéndose en serpiente. Y esa serpiente, y dice ahí en esos mismos capítulos, estamos hablando capítulo 3, todo esto yo lo he dicho está entre capítulo 3 y 4 del 4. libro del Éxodo. Y Ujú. entonces dice la escritura, ahí como dato, no sé, uno de esos versos, dice que Moisés huía de la vara. Entonces, si la vara es sinónimo de la historia de Moisés, ¿de qué Moisés estaba huyendo? De su propia historia.
Así que él estaba huyendo de su propia historia, él estaba huyendo de sus propios fracasos porque por primera vez se convierte en esa serpiente y entonces sus ojos ven con claridad el comienzo del proceso de la sanidad de él como instrumento. Entonces Dios le dice, mira, vamos a hacer algo con tu historia. Vamos a voltear tu historia al suelo y yo te invito a que tomes entonces esa vara por la cola. Ahora, si usted toma una vara por la cola, Éxodo usted 4:4. está, usted está volteando esa historia ¿a dónde? Al suelo. Lo que significa es que Dios lo que le estaba diciendo es, vamos a voltear esa historia que se está interponiendo entre tú y yo y vamos a darte entonces una nueva página para que escribas una nueva historia. Entonces él coge esa vara por la cola y nunca más esa vara volvió a ser la vara de Moisés. Más adelante lo vamos a ver porque cuando ya sale para Egipto, la vara y el autor lo que dice es que Moisés llevaba la vara de Dios. ¿Por qué? Porque cuando logramos voltear nuestros fracasos al suelo y podemos abrazar la nueva vida que Dios nos ha dado, entonces ya no es nuestra vida, sino la vida de Dios. Ya no es nuestra vara, sino la vara de Dios. Ahora, algo importante que quiero mencionar para cerrar ese ciclo de sanidad de este hombre antes de ser enviado a Egipto es que Dios le dice entonces ahora, luego que termina con el proceso de la vara, más adelante, le dice, mete tu mano en el seno. Entonces, aquí hay dos cosas importantes, Pastor Mojica y Evangelista Rigo, que tenemos que entender. La mano representa lo que hacemos. El corazón representa lo que somos. Así que Dios, en el proceso de restaurar y sanar la vida de Moisés, porque no le podía dar, no era algo como lo que nosotros tenemos acceso ahora en el pacto de la gracia. Dios estaba como lo hacía desde afuera hacia adentro. Así lo empezó a hacer con el Adán caído. Y entonces Dios le dice, mete tu mano en el seno. Así que Dios le dice, lo que tú vas a hacer allí en Egipto, conéctalo con lo que tú eres. Cuando Él conecta lo que Él hace, o lo que va a hacer, o sus capacidades, sus dones, por eso usted puede tener 240,000 dones, pero si lo que es está dañado, cuando usted opere en esos dones, en vez de hacer bien o edificar el cuerpo, va a matar el cuerpo. Entonces, Moisés tiene que pasar por este proceso y Dios le dice, vas a meter la mano y Moisés mete la mano en el seno y cuando la saca, vuelve otra vez y experimenta y se asusta porque la sacó lleno de lepra. Así que Dios lo próximo que hace es sanar lo que él era. Porque lo que él era, en ese instante, cuando estaba delante de la presencia de Dios, estaba leproso. Entonces, si lo que somos está leproso, lo que hacemos estará leproso. Entonces, Dios se quería asegurar de que lo que él iba a hacer, porque Moisés era un apóstol, él iba a ir con una misión particular, y Aarón era el profeta. Así que él le iba a decir y Aarón iba a hablar y todo este es el proceso de tipo y sombra de lo que íbamos a tener ahora disponible para seguir formando, ¿verdad? Y llevar a la gente a la estatura de Cristo. Entonces, cuando él observa que su mano estaba llena de lepra, Dios entonces sana lo que él es, tipo y sombra de lo que iba a hacer en la cruz con nosotros. Entonces él vuelve y le dice, vuelve y mete la mano. Así que es importante que entendamos, mis amados, que el proceso de cómo Dios trabaja con nuestra personalidad, cómo Dios trabaja con nuestra vida, lo hace con nosotros. Y esto es importante que lo entendamos porque
muchísimas personas hoy siempre están aspirando a varas mágicas, a procesos rápidos. Y dime esto y empújame y adivíname esto y haz esto. Entonces queremos tener que a Dios tomado de la mano para que Él haga las cosas como yo quiero que Él las haga. Entonces, si vemos la vida de Moisés, lo que vemos es el proceso con calma y cómo Moisés tiene una participación en ese proceso. No vemos a Dios, que lo pudo haber hecho, claro que lo pudo haber hecho. Que Dios puede hacer cosas rápidas, claro que Dios puede hacer cosas rápidas, pero no en todos los casos es así. El reino de los cielos es como una semilla que se siembra, toma tiempo. Primero se siembra la semilla en la tierra, luego ¿qué ocurre? Luego nace hierba. Es un proceso que afecta nuestra visibilidad y nos engaña y nos hace desesperar. Pero dice que luego entonces se abre la tierra, luego sale la hoja, luego sale la espiga, luego sale el grano y luego se culmina lo que es el fruto. Así que esta es la manera, pastor, de Dios trabajar con nosotros, porque Dios culmina ese proceso diciéndole a Moisés ahora, mete lo que tú haces y vuelve y toca lo que tú eres para que veas lo que yo hice. Así que vemos la participación activa de Dios, pero también vemos la participación activa del instrumento. Así que constantemente Dios va trabajando de esta manera en nosotros y se va dando hasta que estemos entonces preparados y formados para esa asignación. Moisés mete la mano y la mano entonces dice que la tenía como la mano de un bebé. Dice el escritor que era como la carne del bebé. Así que Dios tiene el proceso, pero tenemos que abrirnos. Dios tiene las herramientas, pero tenemos que abrirnos. Dios tiene la forma de hacer las cosas, pero tenemos que estar abiertos. Tenemos que abrirnos. Amén. Porque de lo que se trata es de la oferta de Dios, del proyecto de Dios. Y de lo que él estaba protegiendo era a su hijo que venía oculto en ese pueblo o dentro de ese pueblo, el cual iba a ser el responsable y había sido escogido para que entonces el Cristo llegara a la cruz. Por último, cuando Moisés llega a Egipto, seguía con algunos traumas. Así que una de las cosas que le dice a Dios es, no me va a entender, Faraón no me va a aceptar, ¿qué le voy a decir? Etcétera. Y lo último que Dios hace para cerrar el asunto, porque ya cuando Dios ve que seguimos con la misma novela y el mismo papelón, pues entonces tiene que ajustar y llevarnos unas cosas con claridad. Y Dios le dice, mira, vamos a cerrar este asunto. Y esto lo vemos más adelante, creo que es en el capítulo 5 o 6 de Éxodo. Dice, vamos a cerrar este asunto. Yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Por qué Dios tiene que trabajar este asunto de la forma que lo hizo? Simple y llanamente porque en la escuela de los 40 años de Egipto, Moisés fue enseñado que Faraón era un Dios. Así que si en la mente de Moisés y en el corazón de Moisés estaba la idea formada por el sistema de enseñanza, como que él o Faraón era un dios, pues se le iba a hacer difícil como enviado del Dios vivo y del Dios con D mayúscula poder enfrentar o trabajar de la forma correcta los negocios de Dios. Así que Dios entonces dice, voy a cerrar este asunto y yo te he constituido. Lo que hace Dios entonces en esa pieza final, entre otras cosas, porque Dios sigue trabajando en la vida de Moisés. Pero ya cuando está allí en Egipto, entonces Dios corrige el aspecto de la identidad. Porque no hay manera o no hay forma de tener éxito en la asignación si no comenzamos a trabajar todas las cosas desde una identidad sana y correcta como hijos de Dios. Gloria al Señor. Amén, Así que amén.
Los que nos están viendo por YouTube, Rigo y yo estamos sentaditos como dos Estaba estudiantes aprendiendo. Sí. y entonces No, les voy a anticipar un poquito tarde, pero nunca es tan tarde. Esto se volverá una serie. Esto se Señor. volverá una serie porque hay mucha tela para Hay cortar. mucho ahí. Esta es la introducción, lo demás se lo dejo a ustedes. Esta es la introducción, porque entonces nos toca tomar todo eso del tipo y sombra y Sí, señor. traerlo a manera práctica en Eso un es. tiempo como este. La Mm, historia, lo que hizo el apóstol Muñiz fue tomar dos capítulos bíblicos de una ujú. gran historia y vida de Gran- Moisés y Sí, señor. compactarlas comprimidamente con anécdotas y Ujú. detalles extraordinarios. Algunas de las cositas para antes de terminar, tal vez podamos llegar a unos 15, 20 minutos más para consideración de los que nos están escuchando. eh, eh, de esta serie de restauración genuina, ¿verdad? La restauración genuina, fíjate cómo el apóstol tocaba de que todo lo que Dios bregaba, hablaba y trataba con Moisés eran aspectos desde afuera hacia adentro para que él en su mentalidad Adentro. y en Ujú, el pacto en el que él estaba viviendo pudiera ser entendido y manejado. Yo estaba ujú, viendo una serie en Netflix ujú. de este hombre que tiene memoria fotográfica y estaba en una corte y él estaba explicando cómo es que trabaja su memoria fotográfica. Y él dice, yo tengo que leer todo, pero no es hasta que lo entiendo que puedo aplicarlo. Yes. Y eso a mí, como hombre de fe y que me gusta estar leyendo, me voló la cabeza, como decimos nosotros, porque es la realidad de la vida. Podemos leer estos capítulos, podemos escucharlo, pero no es hasta que lo entendemos Ujú. verdaderamente, ujú. lo podemos empezar a manifestar y practicar en Sí, nuestra señor. vida. Entonces, Correcto. aquí el apóstol trajo unas verdades donde la vara no empezó con Moisés, la vara empezó Ujú. desde el primer hombre en la tierra, porque era parte de la Ujú, Sí, señor. herramienta que utilizaban con Ujú. animales de cultivo, porque tenían que caminar, necesitaban un apoyo. Mayormente, normalmente lo utilizaban para escribir todas sus anécdotas y promesas de parte de Dios, porque en la Señor. Biblia está escrita hombres que tenían promesas de parte de Dios Ujú. y para que no se ujú, olvidaran de esas promesas, escrito en la vara. Sí. Fíjate, como un dato, pastor, cuando Jacob sabe que va a morir, dice el escritor que dice que y sosteniéndose en la vara. Ujú, Entonces, él antes de comenzar a bendecir con esa bendición, recuerden que hay tres tipos de pacto. Está el pacto eterno, que es el pacto que comienza desde Adán. Está el pacto de la ley y está el pacto de la gracia. Así que el pacto de la ley, Moisés está en ese antiguo pacto, pero ahora el pacto eterno. Es el pacto donde Dios siempre quiso hacer un reino de reyes, sacerdotes, todo eso lo vamos a ver más adelante, antes de Moisés establecer las leyes. Pero por causa de la dureza del corazón del pueblo, él tiene entonces que establecer la ley. Ahí pasamos al pacto de la ley. Pero todo esto le ocurre a Moisés en el pacto eterno, que es el ujú, pacto de Dios, donde entonces él establece un plan para trabajar con el hombre desde afuera hacia adentro. Fíjate ujú, que cuando Adán peca, Adán estaba tan desesperado que Dios tiene que, a los ojos de Adán, matar un animal para que la conciencia y el cargo de culpabilidad que tenía Adán fuera calmado. Entonces, delante de él, Dios mata a este animal y delante de Eva, y ellos ven ese sacrificio, pero a su vez también ven que Dios le quita las pieles a ese animal y se las pone a ellos. Así que es un acto número uno, que representa lo que sería el remedio de calmar la conciencia y la vestimenta, que es el resultado de ese sacrificio, de ese animal imperfecto, iba a convertirse en la justicia provisional
que era tipo y sombra de la justicia, que sería el producto de la cruz del Calvario. Entonces, todo esto está ocurriendo, todo desde afuera hacia adentro, porque cuando el hombre pierde contacto dentro, Dios tiene entonces que trabajar desde afuera hacia adentro. Ahora en el pacto de la gracia, nosotros volvimos otra vez a recuperar y Dios entonces ya deja de trabajar desde afuera y comienza a trabajar desde adentro nuevamente. Y quien no entiende que Dios ya desde la cruz del Calvario está trabajando de esta manera, pues entonces va a tomar estos datos históricos y estos actos que ocurrieron donde Dios trabajaba desde afuera hacia adentro en el hombre y va a pensar, si no puede captar y no puede entender la intención de Dios y que eso era tipo y sombra, entonces lo va a asociar y por eso hoy vemos personas cantando cosas que nada tienen que ver con el pacto de la gracia o orando o que caiga fuego aquí o que caiga agua acá o que se mueva esto acá y el viento por allá porque y toman ya las cosas todo eso. literales. Exactamente, pero sí eso ocurría en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto ya entonces nosotros estamos dentro de una nueva vida, ya Cristo Yes. nos habita y entonces ya las cosas no tienen que ocurrir. No obstante, esto tenemos que entenderlo y tenemos que desarrollar una disciplina y se tiene que dar la renovación del espíritu del entendimiento, porque un creyente que no logra entender, entonces estará mezclando pactos. Y cuando mezclamos pactos, no podemos disfrutar de un solo pacto, Vamos a tener porque el tenemos arroz con pollo de Moisés con los dos sistemas dentro de. exactamente. Por eso es que Pablo dice que fue conducido por el corazón a cometer ese error. No obstante, Éxodo no lo dice, porque él es él mismo el que escribe. Pero Pablo, con una revelación más profunda del pacto de la gracia, dice, no, Moisés hizo esto porque fue conducido y movido por el corazón de esas vidas que estaban luchando dentro de él, o esas varias vidas, esas muchas personalidades que Ujú, estaban dentro de él. claro. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque, y como tú dices, siempre hay una vara. De hecho, los rabinos dicen, ¿verdad? Hay distintas opiniones rabínicas. Unas dicen que la vara que tenía Moisés fue la vara transferida desde Adán. Esa era la vara de Adán. Visualice por un momento que ese dato sea cierto. Pues hombre, ahí. No es doctrina, no es doctrina, pero fue la vara transferida. Así que eso es un dato. Ahora, otras opiniones rabínicas te dicen que fue esa vara, se la dio su suegro, pero su suegro la heredó de Adán. Ujú, Así que era una vara protegida por un De sistema transferencia ahí. sacerdotal de transferencia que llega a las manos de Jetro y Jetro entonces la pone en las manos de Moisés. Y Moisés exactamente. entonces comienza a escribir su historia unido a todo el fracaso posiblemente de la humanidad y todos los fracasos de los patriarcas pasados, con sus anécdotas, sus tiempos buenos, sus tiempos malos. Visualice todo ese revoluto, ese arroz con pollo, frente a una invitación de Dios a su oferta de trabajar juntamente con él para hacer algo que tenía que ver con su pueblo. Sí, porque Jacob se sostenía sobre su vara, a pesar de que tuvo sus Sí, eventos, tuvo que trabajar 14 sí. años por la nena Pues, linda y la nena claro, fea claro. y todos Todo, los todo problemas, eso. pero Sí. tenían unas promesas escritas en su vara. Claro, y de hecho, son las promesas que él lee sobre sus 12 hijos. Porque Correcto. dice que se sostiene sobre la vara y entonces él comienza a leer y cuando llama, por ejemplo, llama a José, le dice, tú vas a ser una rama fructífera. Llama a Zabulón y le habla también. Llama al otro y le habla. Y todas estas cosas que habló Jacob, todas, hay datos históricos en la escritura que todas se cumplieron. Yes. Todas se cumplieron, porque él lo que hizo fue transferir para poder proteger esa nación que sería
responsable de traer la salvación a todo el mundo. Yes. Lo que Y ocurre es que se contamina, ¿verdad? Porque entonces ellos invierten el propósito inicial de que Dios los escogió para algo que era universal. Es como Adán y Eva, o sea, Dios los embarra con este sistema que se llama Edén y esa bendición especial para que se fueran por toda la tierra. Israel también debió haber entendido eso, pero cuando ellos reciben el Cristo, ya ellos lo querían establecer como un rey físico, como un rey natural, pero no era para salvar al mundo, era para salvarlos a ellos de Roma. ujú, Y ahí comienza, ¿por qué? Porque todo lo que no se entiende de la perspectiva del propósito de Dios siempre se va a estar interpretando con una voluntad contaminada y dañada, alejada de la voluntad del Señor. Eso es. wow, tremendo. Gloria a Dios. Y entonces es donde vemos, apóstol, que Jacob se sostenía sobre esa vara con promesas, pero Moisés no tenía, No, no promesa, no no tenía. buenas vivencias, no buenas experiencias, Ujú, no Ujú, tenía en ninguna parte, antes de este evento de la salsa, en ninguna ujú. parte dice el ángel bajó y le habló, se Sí, le reveló Moisés, eso, no, no Moisés tuvo lo un que, momento de esperanza. pastor, lo que Moisés conocía de Dios era lo que su mamá le enseñó. En el tiempo que estuvo en el proceso de destetarse, más nada, De niño, más que nada. su nivel de comprensión, Conocía más del Dios de Faraón que de Dios mismo. exacto. Y me gustó mucho una parte que tocó, y eso fue las partes traumáticas, y vamos a seguir con eso más adelante, y porque Ujú, lo único que había escrito eran cosas negativas, mientras otros patriarcas escribían otras positivas. Eh, ujú, eh, ujú, claro. Me gustó cuando tocaste las entradas y las salidas, y cómo eso es la Yes. formación intencional, que Yes. no dio gusto, pero fue una formación Ujú, intencional para el carácter que necesitaba Moisés en el tiempo sí, de su sí. llamado. Y Y no lo si lo tenemos. llevas al, y si lo llevas a lo que es el dato de que su suegro le delega sus ovejas, también vemos un proceso intencional, pastor, Ujú, porque más adelante en el desierto él iba a pastorear las ovejas del Señor. ujú. sí, porque Eso es. la palabra que utiliza Todo fue Moisés, intencional. la palabra que utiliza Moisés cuando él le dice, Dios le dice que tienes en la vara, él le dice, la vara de pastor. Sí, No señor. era cualquier barra, era la vara No, de de pastor. pastor. Entonces, Sí. nosotros tenemos que entender que tenemos temporadas de entradas y salidas Sí, señor. en situaciones, problemas, Ujú. culturas, tradiciones, Sí, sistemas, sí, señor. diferentes Ujú. cosas que lo que verdaderamente tenemos que tomar ventaja de eso en aprender ¿Y? mentalidad, lenguaje, criterio, cultura, porque si no, estamos, estamos perdiendo una oportunidad de aprendizaje. Eso es. Estamos Yes, sí, perdiendo esa señor. oportunidad de transformación, de cambio, de identidad de la de Mm, nosotros. ¿Por qué usted cree que José tuvo que pasar por el pozo, la esclavitud, la cárcel y todo eso? Ujú, Porque si no, no tenía esas tres entradas y salidas, no había manera de sí. que pudiera gobernar con la Ujú. mentalidad y el idioma que el faraón en aquel momento Claro. necesitaba. Como tú lo mencionaste en una de tus prédicas recientemente, ¿Mm? José, yo lo traiste así, ¿verdad? Voy a hacer memoria, tú me corriges. José en inicio era un niño mimado, ¿Mm? no ujú, podía gobernar Egipto de esa manera, no podía, jamás. Sí, sí. Tú no puedes gobernar algo que Dios te ponga en las manos con niñería, ¿sabes? Con pretensiones o pensar que eres el que le informa a papá o todas estas cosas, ¿verdad? Que sí ujú, que eran importantes porque eran aspectos de honra, Ujú. pero hay otras cosas más que se tienen que unir para poder tener amor por la vida, amor por la asignación y amor por el proyecto de Dios. ujú. Yes. Y si Moisés no hubiera pasado
por esos eventos Ujú. no se hubiera formado un carácter en él, Sí, sí, que era el que Ujú. Dios necesitaba. sí. Fíjate en cómo la mamá lo tuvo y lo tuvo que soltar. Lo Ujú. tuvieron Desde el acá y lo principio. soltaron para atrás. Y después Desde el vuelve. principio. Y ese que Sí. tomaban y soltaban se volvió Entradas y ¿qué? salidas. Se volvió el Ujú. libertador. Sí, Él señor. tenía que Sí. experimentar. Él sabía lo que se iba a sentir, lo que ese pueblo verdaderamente sentía, porque lo estaban restringiendo sistemas, Sí. culturas y tradiciones. Sí, señor. Sí, sí. Y yo Ujú. creo, pastor, que nadie hubiese podido enfrentar a Faraón como lo hizo Moisés, por razón de todas esas entradas y salidas en las diferentes escuelas que fue sometido Ujú. por causa de todos los procesos de la vida. Ujú. Por eso, en este momento que tú nos estás viendo, no te traumes, no te desanimes por lo que estás pasando. Todo es intencional. Y para cada evento y para cada situación tenemos que repasar y abrazar la palabra de Pablo, donde dice que todo obra para bien. Yo creo que cuando pensamos en Moisés, tenemos que aplicar este verso bíblico de Pablo. Todo lo que Moisés atravesó desde que nace, desde su entrada, salida de Egipto, su entrada, salida en el desierto, todo, todo obró para bien. Todo, todo lo enseñó, todo lo condujo, hasta Ujú. el mínimo aspecto de no saber hablar. Yes. Ujú. Créame, porque también tenemos que reconocer, escuche bien esto, tenemos que reconocer que en los proyectos de Dios necesitamos también de otras personas. Eso No es. somos llaneros solitarios. Y yo creo que la gaguera, ¿verdad? Que los datos históricos, lo que dicen fue que en la niñez ocurrió algo accidental y un carbón le dañó la lengua a Moisés, etcétera. Pues son datos históricos, no están en la escritura, pero son mencionados por la historia. Yo tengo un libro que se llama Éxodo y Redención, y ahí hay muchos datos, ¿verdad? En todo ese proceso de tiempo. Eh, y hasta eso mínimo nos tiene que enseñar que al final, al final, Dios les dijo, es más, no lo vas a hacer solo. Te voy a poner, ahí está tu hermano Aarón, y tú le vas a decir que él va a hablar. ¿Eh? Eso es. Entonces, el aspecto, otro aspecto que tenemos que desarrollar es esa capacidad Ujú. corporativa de cuerpo que tenemos que desarrollar. No Eso es. somos llaneros solitarios. Dependemos y tenemos que entender que estamos dentro de un cuerpo, que la mano necesita de la otra mano, que el ojo necesita del otro ojo, que la oreja necesita de la boca. Y Eso es. aún dice Pablo que las partes que son más menospreciadas son las más importantes y son las que están ocultas, porque todo el cuerpo necesita de todo el cuerpo. Yo creo que Eso es. cierro esto, ¿verdad? Y les dejo a ustedes Ujú. ahora para que puedan culminar, pero y esto me llegó ahora. En el momento de nuestra asignación tenemos que aprender a reconocer las personas que están a nuestro lado y reconocer por qué están a nuestro lado, porque ellos son los que en las ocasiones donde nosotros no podamos hablar, en las ocasiones donde seamos gagos, donde seamos cojos, ellos Ujú. se convierten en ese bastón, en esa lengua y en esa palabra. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén, Yes. amén, amén. Gloria a Dios. Y con esa tremenda palabra y WhatsApp del cielo que recibió el apóstol, terminamos por la noche de hoy. Esto es una restauración genuina parte uno. Así Gloria a Eso que Dios, es. sí, señor. yo sé que el Ahora apóstol... ustedes le siguen por ahí, hacen 7 enseñanzas de eso. Empiezan a depurar cada aspecto. La introducción ahí fue rápida, ¿verdad? Pero esto es una enseñanza que nos tomaría horas y horas y horas. Es Ujú. demasiado. Sí, Y sí, cuando tomamos es muy un grande. personaje, sí, señor.
Es muy grande, significativo y esencial para nuestra vida. Mire, esto Ujú, simplemente los primeros pasos de esta historia en Moisés y cómo eh, nuestra vida empezamos a entender, ujú, tenemos que despojarnos cosas que traemos del pasado. ¿Cuántas veces ujú. usamos una pieza de ropa, un perfume y nos acuerda aquella noche que salimos o que Ujú, hicimos o Sí, las sí, cosas que señor. hacíamos en el pasado? No, no, no estás en ese lugar, pero te trae una Ujú, memoria. Por eso Dios le decía, quítate esa sandalia, déjala ya. Vamos, ujú. vamos a algo nuevo, vamos a algo nuevo. Ajá. Esas vivencias y que tienes en la vara, vamos a virarla, vamos a comenzar a Hay, escribir Ujú. una nueva historia. Tus hay entradas y algo, hay algo, hay algo bien importante que a mí me gustó, que es que desde el principio lo estuvo preparando, y sé que lo has mencionado, pero para que al Sí. final esa historia que tal vez tú has pasado negativa, vires la Yes. vara y puedas ver una nueva historia. Como Pablo Yes. dice, con las cosas viejas pasaron y Todas las son hago hechas nuevas. nuevas. Sí, eso. señor. Muy bien, Eso Rigo. Excelente. me, Así que Eso vamos a es. seguir con este tema extraordinario más adelante. Vamos a seguir mi persona y con Rigo, pero pronto volverán a escuchar ahí del apóstol Muñiz. Lo hago público para Estamos comprometerlo. estamos a las órdenes, hijo, ¿verdad? Yo sé que a veces los horarios y eso, pero siempre estamos a la disposición agradecemos, ¿verdad? Que nos tomes en consideración y para mí es una bendición poder participar de esta conversación entre dos hijos míos, ¿verdad? En Cristo Jesús y que son enseñables, que he visto cómo poco a poco todo cómo Dios ha trabajado en su vida de forma intencional, han llegado hasta donde han llegado. Y todavía cosas más grandes y maravillosas, sus ojos van a ver, que han sucedido ya en Cristo Jesús, pero van a comenzarlas a ver. Amén. Y amén. cerramos con un Gloria. versículo. Quiero cerrar con un versículo porque el último tópico que tocamos fueron las entradas y las salidas y los eventos que tú has vivido. Es porque Ujú. hay una intención divina de parte de Dios. Así que Oye, cada evento, medita sobre cada evento que has vivido y lo que seguirás viviendo, porque hay algo enseñable de parte de Dios para ser tu vida transformada y manifestar el propósito de Dios en un tiempo ujú. como este. Esto está en Salmo 121:8 donde dice el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para Y para siempre. siempre. El Señor Eso es. guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y vuelvo y te lo digo y te lo voy a seguir repitiendo. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando tú tomas eso y tú lo entiendes, tú dices, cada proceso, cada temporada de mi vida el Señor la tiene guardada. Hay un propósito Yes. mayor, así que no te rindas, siga hacia adelante. Gracias por estar con nosotros en este podcast de transformación con el pastor Mojica de Paz, el líder Rigo Jr., y nuestro invitado especial, el apóstol Jesús Muñiz, de la iglesia Fe y Gracia en Bayamón, Puerto Rico. Puerto Rico. Así Ujú. que si Eso quieren es. más información, simplemente escríbanos, se la podemos proveer. Una iglesia que transforma, que bendice, que ayuda y está siempre Eso es. para con el pueblo. Así que muchísimas Amén. bendiciones y los esperamos la semana que viene en el miércoles de podcast de transformación. Bendecido. Yes. Sí. Bendecido.